Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contestó: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que este discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo podría contener los libros que habría de escribir. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos ya concluyendo el tiempo de Pascua con esta vigilia ya hoy en la noche de Pentecostés, y también concluye el Evangelio de Juan. Y justo aquí parece una pregunta un poco impertinente de Pedro, de preocuparse qué iba a pasar con Juan. Era el más joven, era el que se iba a quedar. ¿Y este qué es, Señor? Y Jesús le responde: Pedro, si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Es decir, Pedro se preocupa por Juan, pero Jesús le dice: si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, a ti que no está diciendo que no iba a morir. Sabemos que Juan después fue exiliado, es el único de los apóstoles que no murió mártir, pero fue exiliado, estuvo en la isla de Patmos, después en la cárcel, sufrió tormentos por Cristo, escribió el Apocalipsis, que tuvo esa revelación. Por eso vemos aquí que todos estamos en las manos del Señor y tenemos que aprender a hacer siempre la voluntad de Dios. Pero aquí presenta a Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Qué importante. Hace unos días nos decía Jesús: ya no los llamo siervos, sino los llamo amigos, porque todo lo que mi Padre me ha dado a conocer, yo se los he revelado. Y Juan es el discípulo amado, aquel que tuvo esa experiencia de reclinar en el pecho de Jesús su cabeza, de escuchar el corazón de Cristo. Esa es la actitud del discípulo. El discípulo tiene que estar junto al Maestro, escuchar, y eso es en la oración, para después, como dice el mismo discípulo, es el discípulo que da testimonio de todo esto. Para poder hablar de Jesús, decía Santo Domingo, primero tenemos que hablar con Jesús. El discípulo es un testigo de Cristo, aquel que ha estado, como decía el Papa San Juan Pablo II, mi experiencia de estar con Jesús en la oración, con Jesús en la Eucaristía en la oración, es reclinar mi cabeza en el pecho de Jesús y estar como el discípulo amado, encontrando en él la fuerza para poder después predicar de Cristo. Para hablar de Cristo, primero hay que estar con Cristo y Él puede dar testimonio. Y cierra el Evangelio diciendo que muchas cosas ha hecho Jesús que, si se escribieran una por una, no alcanzaría todos los libros del mundo. Por eso, queridos hermanos, también junto a la palabra está la Sagrada Escritura de la Biblia, está la Sagrada Tradición, que es lo que se ha mantenido. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que seamos esos discípulos amados y testigos del amor de Dios en medio de nosotros. Que el Señor lo bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y preparémonos ya desde ahora para vivir esta experiencia fuerte. Hoy en la tarde tendremos aquí en la parroquia la vigilia de Pentecostés para recibir el don del Espíritu Santo y convertirnos así en esos discípulos del amor de Cristo. Que el Señor lo bendiga. Buen sábado.